Últimas horas surgió una pequeña polémica porque se deslizó la afirmación de que la propuesta de 50-50 del presidente Rodrigo Paz, 50 para el Estado, 50 para las regiones, podría tratarse más allá del 2026. Bueno, aclaró el ministro Espinosa que esto no es así, que van a trabajar la fórmula 50-50 el próximo año 2026. Estamos con el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, para hablar del tema. Agustín, buenas noches. Otra vez aquí en vivo, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás viendo este tema de 50% para el Estado, 50% para las regiones? Se va a trabajar desde el 2026, ha dicho el ministro de Economía. Querido Tufí, muy buenas noches a vos, a todo el país. Ciertamente se vienen tiempos interesantes. Lo positivo, Tufí, de que tenemos, después de 20 años de socialismo puro, duro, centralista, la oportunidad de reconstruir un país dando esta economía a las regiones que tanto lo requieren. Hoy día, ¿cómo está constituido el Estado? 90% de los recursos económicos estatales están compuestos para el presidente y los ministerios en los cuales los componen. 17 en la época de los socialistas, hoy, si no me equivoco, 14 ministerios. Al mismo tiempo, el 10% para los 339 municipios, para las 9 gobernaciones, 11 entidades autónomas indígenas y 11 universidades públicas. Esto en la promesa electoral 50 y 50. El 50% se va a todo esto que te mencionaba en las regiones y 50 al Estado. Ahora, Tufí, hemos visto esta disyuntiva que se ha armado a través del ministro de Economía, que nosotros del Comité Pro Santa Cruz decimos, señor ministro, nosotros de Santa Cruz hemos hecho una propuesta seria, concreta, que ha sido validada a través de un cabildo de 2 millones de habitantes hace 3 años, que se ha trabajado durante estos 3 años y que nosotros abiertamente la presentamos al aparato político para poder implementarla. Si hay una mejor propuesta, Tufí, nosotros abiertos a discutirla, pero hoy sí hay las condiciones para que esta propuesta sea totalmente viable y sobre todo cumplida por el presidente Rodrigo Paz, y ahí vamos a estar los cívicos para darle una mano para que cumplan con el pueblo boliviano. Agustín, ¿esta propuesta de los cívicos de Santa Cruz coincide con la fórmula planteada por el presidente 50-50 o hay alguna diferencia? Tufí, más que todo, todavía no ha sido presentada la propuesta del gobierno nacional ni del presidente. Simplemente hay el eslogan y la intención buena y positiva del 50-50, pero no han dicho de qué, sobre qué y cómo. Entonces, nosotros sí tenemos ya el sobre qué, el cómo y de qué forma lo vamos a hacer. Tenemos por una parte en 2 tendencias y en 2 líneas. Una de la parte normativa, legislativa, autonómica, que es las competencias hoy secuestradas por el Estado central, las 54 leyes que van a liberar estas autonomías, puedan con esto ayudar a que se destrabe todas las competencias que deben estar en las regiones. Y asimismo, la economía de Estado que acompañe a esta. Con esto vas a tener una fórmula del 50-50 muy viable para que las regiones del país puedan soportar este nuevo tiempo que se avecina. Segundo concepto, querido Tufí, tenemos el que los municipios tengan una base para poder solventarse en sus servicios mínimos para la ciudadanía. Vamos a hablar basura, iluminación, alumbrado público, seguridad, salud y otros. Los pequeños municipios que no pueden alcanzar este presupuesto van a tener un fondo de compensación que va a poder ayudar a que ellos lleguen a estos servicios mínimos. Y, Tufí, los municipios más grandes, las regiones más grandes, evidentemente por el volumen y los servicios que tienen que dar a toda la población, van a tener mayores recursos. Con esto, todas las regiones ganamos y ya no va a haber eso que una región va a ganar más que otra. Las provincias de todo el país van a poder tener la oportunidad de empezar a desarrollarse con esta propuesta que nosotros del Comité Pro Santa Cruz hace 3 años venimos trabajando, querido Tufí. Ahora, Agustín, cuando se habla de 50 leyes, eso implica un trabajo grande en el Poder Legislativo. ¿Eso demorará o no? ¿O qué han pensado en los plazos? Sí, Tufí, hay una ruta que nosotros hemos establecido. Tuvimos una buena reunión en las últimas semanas con la Brigada Parlamentaria Cruceña, como también estamos hablando con parlamentarios nacionales, en las cuales hay una ruta, cuáles son las leyes más rápidas que hay que tocar. La Ley Marco de Autonomía es una de ellas, como hay diferentes leyes para esto. Pero no obstante, Tufí, igual vos podés ya aplicar el 50 y 50 para poder hacer la distribución económica en los 3 niveles de Estado que te mencionaba.
Esa es una fórmula. O la siguiente fórmula, que es mucho más drástica, mucho más directa, es se parte el queque, la torta, como se dice, Tufi, en dos. En los 44.000 millones de dólares que hoy día son de presupuesto, 22.000 millones para el presidente y los 16 ministros o 14 ministros, y los otros 22.000 millones para todas las entidades regionales de todo el país. Esa es otra fórmula si es que quieren avanzar. La predisposición está para que planteemos esto, pero el 1 de enero ya tenemos que tener funcionando el 50 y 50, querido Tufi. Si hay voluntad política, Dios quiera, vamos a llegar a tener esa grata noticia y empezar a desarrollarnos a través de todas las regiones del país. Bueno, en las últimas horas ha dicho el ministro Espinosa, vamos a comenzar a trabajar el tema en el 2026. Y me imagino que eso implica no necesariamente en enero, Agustín, o se pretende en ese sentido introducir ya esta fórmula en el presupuesto que ha planteado el gobierno, va a reformular hasta febrero. Bueno, primero, Tufi, no nos olvidemos, los últimos 14 años se ha reformulado el presupuesto todos los años, no hay ninguna problemática. Se puede reformular el presupuesto, el 1 de enero se lo puede hacer, no hay ningún inconveniente para hacerlo. Si hay voluntad política, se va a avanzar en ello. Segundo, evidentemente el gobierno quiere hacer su propuesta. Nosotros ya tenemos una propuesta. Acordate la ley corta, querido Tufi, cuando le hicimos el combustible, muchos no querían, muchos decían, pero no, que sí, que esto, que lo otro. ¿Y por qué venció la propuesta cívica con la ley corta? Porque no hubo otra propuesta que pueda competir para poder decir, no, esta es mejor propuesta. Hoy día estamos abiertos desde el Comité Pro Santa Cruz a discutir otras propuestas, pero hasta ahora no ha llegado otra propuesta para poder distribuir el 50 y 50 y al mismo tiempo liberar todas las competencias autonómicas que están secuestradas desde hace 2 décadas por parte del socialismo. Lo último, Agustín, ¿están conversando? ¿Han conversado con el presidente de esto? ¿Será necesario también algún encuentro de regiones o no? Sí, evidentemente, el presidente Rodrigo Paz es un amigo, es un federalista, es una persona que ha sido alcalde y ha vivido lo que es cabalmente el ahogamiento que hay para las entidades regionales. Y él sabe la crisis actual que estamos viviendo todas las regiones del país. Entonces, él está muy aperturado a que se dé esta problemática una solución definitiva después de tanto tiempo de tener no visiones para poder aclarar y sobre todo ejecutar la descentralización total de competencia con economía. Nosotros volvemos a estirar los brazos, a abrir nuestra casa cívica para que el presidente mande una comitiva a trabajar técnicamente con nuestros técnicos y llegar a un punto de encuentro para que a 1 de enero se empiece a aplicar el 50 y 50 y descentralicemos el país para empezar a caminar hacia nuevos rumbos que evidentemente van a ser por el bien de todas nuestras regiones. Gracias, Agustín, por estar aquí en vivo. No, gracias a vos, querido Tufi. Vamos a socializar esta idea como lo venimos haciendo con todas las regiones, lo venimos haciendo día a día y nuevamente con la humildad que nos caracteriza el Comité Pro Santa Cruz, vamos a estar abiertos a recepcionar propuestas, pero al mismo tiempo vamos a exigir que se cumpla con el mandato de un cabildo de más de 2 millones de habitantes que dijeron trabajen por la nueva relación de las regiones con el Estado. Hoy tenemos una propuesta viable, realizable y que esperamos que el presidente y su gabinete puedan aportar a ella. Muy bien, gracias, Gerardo. Seguimos en La Paz. Y seguimos hablando de este tema, Tufi. Vamos a ver el comunicado que ha emitido el Ministerio de Economía tras lo que ellos llaman una mala interpretación de esto del 50-50. A ver, dice, parte del comunicado. Durante el contacto con la prensa, el ministro no señaló que el régimen 50-50 entraría en vigencia recién el 2027. Lo que expresó con claridad fue lo siguiente. La ley del presupuesto general del Estado 2026, elaborada por la gestión anterior, no incorporó el régimen 50-50 en su estructura de distribución de recursos. Vamos al punto que dice, en consecuencia, no existe ninguna declaración que postergue la vigencia del 50-50 hasta el 2027. El gobierno está trabajando para garantizar su implementación el año 2026. Son las partes que resaltan de este comunicado tras una mala interpretación, es lo que ellos han llamado del 50-50. Bueno, hemos escuchado a Agustín Zambrana desde el Comité Cívico en Santa Cruz, también este comunicado del Ministerio de Economía. Ahora lo analicemos con un experto en estos temas. Está con nosotros Gonzalo Chávez. Buenas noches. ¿Será viable o no el 50-50? Tú me dices, Gonzalo. Mira, muy buenas noches, muchas gracias. Mira, lo primero que hay que observar, ¿no es cierto?, es que tú no puedes comenzar un cambio federal distribuyendo la plata y a ver después qué haces.
¿no es cierto? Además, en una situación donde no hay dinero, estás en una situación sumamente crítica. 50% de cero es cero. Entonces, yo creo que la idea más bien es caminar hacia un camino federal, pero hay que discutir muchísimo todavía lo del poder político, lo del poder administrativo, lo del poder fiscal. Es la reconstrucción de la arquitectura del Estado que la vas a aproximar a las regiones. A mí me alegra mucho que haya una primera propuesta, unas primeras ideas, una propuesta como del Comité Cívico, perfecto, pero pueden haber otras. Y creo que más bien el 50-50 es una forma de comenzar a discutir, porque repartir plata no es desarrollo. Y lo que tú tienes que generar, pues, es el andamiaje estatal y las políticas públicas y todos los mecanismos de descentralización que tú tengas que implementar, ¿no es cierto? Porque tienes que generar un espacio de capacidad normativa, de capacidad ejecutiva, de capacidad fiscal. ¿Cuáles son las competencias de lo regional, en lo social, en lo económico, en la educación, en la salud? ¿Cuáles son las competencias concurrentes? ¿Cuáles son las competencias delegadas? ¿No es cierto? Entonces es la construcción de un andamiaje sumamente complejo, que probablemente en algún momento te puede llegar a decir, para algunas regiones no es 50-50, es 20-80, o para otras es 90-10, y es una geometría variable la que se va construyendo a partir de ese tipo de transitar de un gobierno federal, de un gobierno unitario a un gobierno federal, o a un gobierno con una mayor autonomía. Es un proceso de negociación, de evaluación sumamente compleja. Por eso se había creado el andamiaje de lo que era el pacto fiscal, ¿no es cierto? Y en el pacto fiscal, pues, todos los actores regionales, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, el propio gobierno nacional, seguramente tiene que entrar en un proceso de negociación, en un proceso de tener propuestas alternativas de cómo hacemos esta construcción de una Bolivia federal, seguramente paso a paso, porque no va a pasar esto muy rápidamente. Entonces, yo el 50-50 lo veo como un eslogan político, como un instrumento y no como objetivo. No hay que perder de vista que el objetivo es caminar hacia un país federal. El objetivo no es simplemente distribuir la plata, ese es el mecanismo, y pueden haber otros. Y hay que, pues, tener, obviamente, también elementos que tienen que ver con la arquitectura estatal, constitución propia, gobierno ejecutivo, legislativo propios, sistema judicial propio en ciertos ámbitos, autonomía fiscal avanzada, participación directa del gobierno nacional, cómo comparte las cosas. Entonces, es una reconstrucción del Estado sumamente compleja, ¿no es cierto?, y que requiere pacto, que requiere que la mayoría de los bolivianos estemos de acuerdo cómo vamos a descentralizar el desarrollo, cómo vamos a descentralizar las oportunidades, la productividad, la competitividad, la salud, la educación. En fin, son diferentes áreas. Entonces, comenzar distribuyendo la plata no es la mejor idea. Entiendo que para mí es más bien la primera propuesta para, de alguna manera, empezar este debate. Y es muy bueno que Santa Cruz tenga una propuesta, pero habrá que escuchar la propuesta del gobierno y de los otros 8 departamentos y de las centenas de municipios, ¿no? Es un proceso de construcción colectiva sumamente complejo, ¿no? Gonzalo, ¿qué tal? Gerardo te saluda. Tú lo has dicho, es muy complejo por todo lo que nos detallabas, pero también lo has manifestado, ha sido una promesa electoral. ¿Tú crees que por más que haya las mejores intenciones y se trabaje a contrarreloj, puede implementarse un sistema tan complejo y tan detallado por regiones para el 2026? ¿Tendría que tomarse su tiempo el gobierno para implementarlo adecuadamente cuando se pueda, cuando se concluya todo esto? ¿O tendría que lanzarlo por lo menos en una fase inicial el 2026 para que su promesa no haya quedado como una promesa vacía? Bueno, mira, en primer lugar, pues hay que ver que estamos frente a una crisis tremenda.
¿Qué vas a repartir 50-50 si estás raspando la olla? ¿No es cierto? Es decir, yo creo que primero hay que estabilizar y hay que ver cómo se consiguen los recursos, darle la estabilidad macroeconómica, tipo de cambio y demás cosas. Y a partir de eso, yo creo que el gobierno sí puede comenzar el pacto fiscal y a partir de eso comenzar con el desarrollo local, con ver qué competencias se van a descentralizar, cómo va a ser, qué funciones van a tener. Tienes que crear pues todo el andamiaje de la nueva arquitectura estatal que vas a construir. Y a eso tienes que después sumarle el federalismo fiscal, que es sobre todo de dónde viene la plata, quién contribuye, cuánto contribuye, cómo contribuye y obviamente cómo se reparte esos recursos. Entonces, eso hay que comenzarlo no en enero, hay que comenzarlo ya. El gobierno debería inmediatamente articular mecanismos de coordinación, de trabajo y tener una unidad exclusiva para implementar esto. Esto hay que implementarlo a través de muchísima legislación. Tú te imaginas, como decía el vicepresidente del Comité Cívico, 50 leyes, cuando no están pudiendo aprobar una ley para un crédito y aprobar 50 leyes. Por lo tanto, la construcción de un federalismo fiscal requiere de un pacto. Y ahí viene la propuesta probablemente de Paz Pereira, un pacto por el bicentenario, que una de los temas debería ser y eso requiere pues del acuerdo político, ¿no es cierto?, entre Doria Medina, entre Tuto Quiroga, el propio presidente, Manfred Reyes Villa y otros actores políticos. Entonces, para que esto funcione, necesitas necesariamente un acuerdo político, porque decenas de leyes que tienes que pasar para cambiar esto van a requerir de 2/3 en la Asamblea. Bueno, Gonzalo, gracias por ayudarnos con este análisis. De seguro las autoridades de gobierno nuevamente estarán brindando un informe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más aquí en Vivo.